tenemos nosotros recuerdan que habíamos iniciado una palabra como unas claves para transitar el año en el Salmo 90, versículo 12. Y en el Salmo 90, versículo 2, y después de presentar esas claves, que fueron tres, Leandro que me pidió si podía continuar desarrollando cada una, y ya desarrollamos todo aquello que tiene que ver con la clave de la oración. Y hoy nos toca hablar acerca de la clave del dolor. Entonces el texto que habíamos leído como texto base dice en Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera más que se puede comprender mejor, aunque lo que acabamos de leer es bien entendible, pero dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Entonces, a partir de esta palabra, de esta situación de la brevedad de la vida, de esto de que la vida pasa volando, de que la vida es como una sombra que pasa, como una niebla que se desvanece, que los años pasan volando y se va esta vida de una manera muy fugaz, entendemos que hay que vivirla con sabiduría. Y vivirla con sabiduría es vivirla a través de la oración, con una vida de oración, de comunión con Dios, de comunión con su palabra. Y también vivirla con sabiduría es vivir entendiendo que el dolor no es algo opcional, no es algo que nosotros elegimos, sino que el dolor sucede cuando hay pérdidas, cuando hay circunstancias que afectan nuestra vida, cuando hay enfermedad. Naturalmente que no vamos a indagar todo lo que tiene que ver con la diferencia entre el dolor físico, el dolor psicológico, el dolor emocional, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, porque si bien son parecidas las palabras, no son iguales, porque a veces alguien sufre, pero no es proporcional al hecho, a lo que está ocurriendo en ese momento. Está sufriendo sin que haya una razón específica. En cambio, el dolor sucede de manera proporcional a la circunstancia, a la pérdida o a lo que fuese. Entonces, en ese contexto también desarrollamos la clave del presente, que sería la próxima reflexión que voy a compartir con ustedes, que algo ya dijimos, ¿no es así? Entonces, para introducirnos a la clave del dolor, recuerden que tenemos esta mirada. Presten atención que es muy importante. Recuerden esta frase, la vida de un ser humano vale por lo que encierra el futuro o por lo que encierra su futuro. ¿Sí? La vida de un ser humano, la vida de un hombre, la vida de una mujer vale por lo que está allá, por lo que está al final de la vida. Por eso vale su presente y por eso tiene valor su vida. Los epicúreos, ¿sí?, que desarrollaron una filosofía que fue previa a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, precisamente Epicuro se llamaba el filósofo, de ahí el nombre Epicúreos, que era el grupo de seguidores de Epicuro. Él decía en su filosofía, decía, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no es así? Es toda una filosofía de vida que naturalmente es la que atraviesa, o la filosofía transversal a los tiempos en que vivimos. Así viven la mayoría de los seres humanos que no conocieron al Señor todavía. Entienden que la brevedad de la vida significa que la vida pasa, que la vida se termina, que hay que disfrutarla al máximo, que hay que comer, que hay que beber, con todo lo que simboliza comer y beber, que no está mal en sí mismo, pero con todo lo que representa, pero hay que hacerlo porque mañana moriremos. Entonces, si esa es la filosofía de vida, tu presente es un presente muy pobre, muy de carente profundidad, pero cuando en la meta final de tu vida está el Señor, está la vida eterna, está entrar en el reposo del Señor, está perseverar hasta el fin y lograr terminar la carrera, lo cual no significa ganar la carrera, sino terminar la carrera, entonces tu vida cobra una perspectiva diferente, una perspectiva de eternidad y un presente con mucho significado. Bueno, cuando hablamos de la clave del dolor, naturalmente que no es un tema atractivo para nadie, ¿no? A nadie le gusta que hablemos del dolor, a todos nos gusta que hablemos de la felicidad,
¿sí? De hecho, todos queremos hablar de la felicidad y a todos nos interesa y es correcto y está bien que sea así, porque es lindo hablar de la felicidad, cuáles serían las claves de la felicidad, qué tengo que hacer para llevar una vida saludable, una vida feliz, una vida armoniosa, por qué hace bien caminar, por qué hace bien una buena dieta, cómo me tengo que cuidar, cómo que tengo que mejorar mi calidad de vida, cómo tengo que hacer para cuidar mi salud, cómo tengo que hacer para llegar bien a la vejez, cómo tengo que hacer para disfrutar de la vida. Todo eso está perfecto y está bien. Entonces hablar del dolor es un poquito un tema difícil, un tema complicado, no atractivo. Sin embargo, yo me acuerdo que para la época que yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, allí en la década del 70, nos saludábamos con la paz del Señor. Cuando nos saludamos decíamos paz del Señor. Ese era el saludo. Pero ese era el saludo de todos los creyentes y de todas las iglesias, no importa la denominación. Paz del Señor. Inmediatamente venía la pregunta, ¿cómo estás? Y la respuesta era, luchado. Esa era la respuesta. ¿Y cómo estás? En la lucha, hermano, en la lucha. Es como que había un mayor nivel de sinceridad a la hora de hablar de la vida cristiana, pero era por el contenido de los mensajes que se predicaban en aquellos tiempos. Se predicaba mucho de la oración, se predicaba de ganar las almas, se hacían vigilias, se predicaba de la venida del Señor que era inminente, se predicaba mucho de la santidad. Entonces se vivía una atmósfera permanentemente en la iglesia de evangelismo, una atmósfera de compromiso, una atmósfera de consagración. De hecho, escuchen bien, para Juan Wesley, la santidad no es estar libre de pecado, la santidad es consagrar nuestra vida al Señor, porque Juan Wesley concibe la santidad como una vida que no está ajena al pecado, que muchas veces puede sucumbir, pero que se consagró al Señor definitivamente, ¿sí? Entonces yo creo que a veces cuestan ciertos mensajes en nuestro tiempo, en el tiempo que vivimos, porque también el sermón del púlpito ha cambiado. Y yo quiero decir algo ya para entrar al dolor, que tenemos que siempre buscar el balance entre la demanda del reino y la oferta del reino, entre lo que Dios demanda de las personas, de sus hijos, y lo que Dios ofrece a sus hijos. Y eso nos dará el equilibrio. Sí, yo me acuerdo que cantábamos un coro en aquel tiempo, que hoy no se cantaría. Yo no la veo a Sofi, no me la imagino a Sofi y Alan para el sábado que viene cantando este coro, que dice así: vamos escalando peldaño, vamos subiendo la cruz, siguiendo el camino angosto que con Cristo es mucho mejor. Yo cantaba ese coro, pero hoy no se me ocurriría imaginarme a Casa de Gracia cantando ese coro, ni a ninguna iglesia cantando ese coro. Deben ser muy pocas las que lo cantan, ¿sí? Porque era como un coro sufrido, vamos escalando peldaños, vamos subiendo la cruz, hermano, hermana, siguiendo el camino angosto, el camino es muy estrecho, es difícil, vamos a llegar con muchas tribulaciones, pero vamos a llegar, fuerza, no afloje, con Cristo es mucho mejor. Ahora, ¿es mentira todo eso? No, todo eso es verdad. ¿O acaso no dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles que entraremos al reino por medio de muchas tribulaciones? Lo dice también, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, la idea es que los mensajes sean un poquito más dulces al oído, más agradables al oído, porque dice también la palabra de Dios que en los últimos tiempos habrá comezón de oír la sana doctrina. Así que bánquense este mensaje sobre el dolor. ¿Sí? Y prometo que después no voy a predicar más de esto, por lo menos por lo que resta del 2021. Bueno, ya yo les conté a ustedes lo de la joven que ganó la maratón, ¿sí? Yo se los conté en otra oportunidad. 42 kilómetros, en realidad 42 kilómetros y 195 metros para ser exacto, ¿sí? Entonces, ella contó, ustedes se acuerdan que corrió, no es la idea que ganó, sino ganó porque ganó, pero la idea es que llegó a la meta. Pero ustedes se acuerdan lo que ella dijo. Llegando al kilómetro 24 sentí que me desvanecía, mis piernas no respondían, me faltaba el aire y solo pensaba en tirarme al costado del camino. Y concluyó, ante el reportaje que le estaban haciendo al final de la carrera:
pero pude atravesar la barrera del dolor. Me incorporé lentamente a la carrera, me fui recuperando y finalmente llegué a la meta. Pero pude atravesar la barrera del dolor. Así que toda área de crecimiento en la vida tiene que atravesar barreras de dolor, porque la experiencia del dolor nos ayuda a construir. Siempre la experiencia del dolor nos ayuda a construir, pero presten atención, nos ayuda a construir porque el dolor es como una planta que a su debido tiempo da su fruto, ¿sí? El dolor es un proceso, el dolor no es algo que sucede de la noche a la mañana y desaparece, es un proceso que va produciendo en la vida de los seres humanos un crecimiento, un desarrollo, un aprendizaje. Habíamos hablado de que no podemos desarrollar físicamente ni tampoco mentalmente sin dolor. Aun cuando una criatura nace, la madre tiene dolor. Y el niño o la niña que va a nacer también tiene dolor. Es significativo esto, ¿no es así? Porque no es solamente la madre la que tiene dolor. También el niño o la niña cuando nace llora porque sale de su hábitat de confort y se encuentra de golpe en un nuevo ambiente muy desafiante al que tiene que adaptarse, y lo primero que hace un niño o una niña es llorar. Así que la vida comienza con lloro, no comienza con una carcajada, comienza con dolor. Y no podemos formar, y esto es muy importante, escuchen bien, no podemos formar relaciones constructivas si no es con dolor. Si hay algo difícil en la vida de los seres humanos, es construir relaciones, es construir vínculos, ¿sí? Esto es muy difícil. Por eso es muy difícil la tarea pastoral. Por eso es tan difícil, tan desgastante y tan estresante la tarea pastoral, ¿sí? Porque permanentemente un pastor está consumiendo crisis, ¿sí? Un pastor, una pastora, quien está en el rol de la tarea del ministerio, está consumiendo crisis y está vinculándose con las personas, lo cual genera un desgaste muy grande. Construir relaciones produce dolor y a veces lastimamos cuando nos vinculamos, ¿sí? Por una palabra, por un gesto, por una actitud, y a veces somos lastimados, y a veces tenemos que pedir perdón, ¿sí? A veces tenemos que perdonar, y a veces tenemos que comenzar de nuevo, y esto no es una sola vez, y en el matrimonio esto sucede muchas veces, ¿sí? Si hay una empresa difícil, es la empresa del matrimonio. Esto no se aprende en un año, ni en 3 años, ni en 10 años. Esto es una cosa que se aprende a lo largo de la vida, esto de ajustarse uno al otro, como dice el proverbio, el hierro con el hierro se aguza. No es así, el hierro con el hierro se roza y se aguza al punto de que se va adaptando, se van las asperezas y logra frotarse con suavidad allí, pero tiene que primero aguzarse, hasta a veces salen chispas, chispazos, ¿no? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cuántos chispazos hubo en esta semana? ¿Sí? Los chispazos de una reacción, de una respuesta, de una palabra, de un gesto. Nos pasa por el temperamento, por el carácter, por la manera, porque no todas las mañanas nos levantamos igual. Entonces, así el amigo, dice el proverbio, así el amigo, ¿no? Con su amigo, como el hierro, así el hombre con el hombre se va adaptando en esa relación, pero a través del dolor. Y miren, también cuando Dios nos disciplina, cuando Dios trata con nosotros, como un padre, cuando disciplina a sus hijos, también es causa de dolor. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, dice el libro de Hebreos, ¿sí? Y nosotros sabemos cuando éramos chicos y papá o mamá nos castigaban, nos retaban, nos ponían en disciplina por alguna cosa, eso era un motivo de dolor. Pero eso nos traía aprendizaje. Lamentablemente se está perdiendo mucho eso. Yo estaba escuchando en televisión algo que me llamó poderosamente la atención estos días. Alguien que decía, antes, y lo decía yo no me recuerdo ahora, pero era una persona
con algún título en educación, que no recuerdo, pero bueno, fue en un programa de televisión, y él decía, yo recuerdo, un hombre muy grande ya, yo recuerdo que en mi tiempo había una cooperación entre la escuela y el hogar. Los maestros y los padres cooperaban para favorecer la formación del niño y de la niña. Hoy los padres no cooperan como antes. Hoy los padres, si hay alguna disciplina hacia el hijo, si hay alguna nota que no está bien, si hay alguna cuestión en alguna nota, el padre enseguida viene en defensa del hijo y hasta a veces amenaza al docente. Se perdió esa cooperación de la escuela y el hogar y la escuela, que es una institución, miren, son dos instituciones muy importantes, porque después se agrega la iglesia como tercera institución. El niño se forma primero en el hogar, luego tiene una formación en la escuela, y si hay una cooperación entre el hogar y la escuela, aparece la iglesia en la escena. Y todos estos tienen que cooperar entre sí. Pero como la palabra disciplina, la palabra corrección, es algo que está perdiéndose de moda, entonces nadie quiere pagar el precio del dolor, pero no hay aprendizaje sin dolor, ¿sí? Sabemos que si rechazamos el dolor que produce el ejercicio físico, tendremos un cuerpo débil y enfermo. Si evitamos el dolor de la lectura, tendremos el dolor del desconocimiento, el dolor del desconocimiento. Pero para pasar, para poder leer, para poder capacitarse, para poder estudiar, hay que renunciar a algo en la vida, ¿sí? Hay que renunciar. Yo me acuerdo de un famoso escritor que decía, yo me pasaba horas con los libros estudiando mientras mi hermano jugaba a la pelota. Pero bueno, nadie se acuerda hoy de mi hermano. ¿Se entiende lo que está diciendo? Porque alguien tiene que hacer en algún momento, tiene que pagar un precio y renunciar a algo que te gusta o algo. No quiero decir que no tengamos momentos de esparcimiento, momentos de distracción y momentos de recreación que nos hacen bien. Estoy diciendo que si evitamos el dolor de la lectura, de la preparación, tendremos el dolor del desconocimiento. Si evitamos el dolor de construir relaciones, tendremos el dolor de la soledad y el dolor también del fracaso espiritual. Aprendiendo a atravesar barreras de dolor, nos encontraremos en el camino de la madurez. Y quiero agregar aquí algo que es muy puntual, que tiene que ver con el rey David. En el Salmo 77, en el verso 10 y 11, David viene desde el verso 1 haciendo toda una oración donde era tan grande su dolor que no sentía el consuelo de Dios. En la noche no podía conciliar el sueño. Clamaba y no sentía respuesta de la oración. Sentía que Dios se había alejado, que Dios lo había abandonado. No tenía manera de traer calma al dolor y a la aflicción que tenía su alma. Recuerden que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, ¿sí? En el mundo tendrán aflicción, se lo dijo a los discípulos. Entonces David estaba en una situación de profundo dolor, pero en el verso 10, él dice, y dije, enfermedad mía es esta. Algunas versiones dicen, y dije, dolor mío es este. Y luego sigue hablando David y dice, me acordaré de los años de la diestra del Altísimo. Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Es como que en medio del dolor y en medio de esa sensación de ausencia de Dios, ¿no te ha pasado hoy que se ha mencionado tanto la presencia de Dios? ¿No te ha ocurrido, no te ha pasado que ha habido momentos en tu vida en que sentiste que la presencia de Dios no estaba cerca o que había como una sensación de abandono o como que pareciera como que Dios te dejó de lado y hasta que te preguntaste, Señor, ¿qué pasó? O empezaste a revisar tu vida y pensaste que hiciste cosas que ofendieron tanto al Señor y que el Señor tomó como una decisión de dejarte, porque realmente es una sensación muy fea. Miren, los profetas del Antiguo Testamento vivían con una conciencia de la presencia de Dios que era muy, muy fuerte. Elías decía, por ejemplo, en el nombre de Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, caminaban sintiendo la presencia, caminaban conscientes de la presencia, se movían en todos lados sabiendo que la presencia de Dios los acompañaba.
pero David sintió que Dios lo había dejado. Y en medio de eso, en el Salmo nos da una enseñanza tremenda, porque dice, y dije, enfermedad mía es esta, yo estoy enfermo de dolor. Se enfermó mi alma de dolor, pero me voy a acordar de los años de la diestra del Altísimo. Es decir, yo ahora no te siento, Señor, es como que me olvidaste, pero no importa, yo me voy a acordar de los años en que tu diestra me sostuvo y voy a recordar las maravillas que hiciste en otros tiempos. Y pega un giro el Salmo. Si ustedes leen hasta el versículo 9, es un lamento. Si ustedes leen después del 11 hasta que termina, y es todo un canto de victoria, termina con un cántico de victoria ese salmo, se transforma en una alabanza el salmo. Entonces, David, y escuchen esto que es muy, muy importante, los salmos de David que han sido tan inspirados por el Espíritu Santo y que han bendecido a generaciones enteras y que siguen siendo de tanta bendición, la mayoría de esos salmos surgieron de experiencias muy profundas de dolor. Los que surgieron de la alegría no son tan recordados como aquellos que surgieron del dolor. Y seguramente te preguntarás por qué. Porque en la memoria el dolor tiene más poder de registro que la felicidad. A ver si lo podemos decir de una manera. La memoria registra con más intensidad los momentos de dolor que los momentos de felicidad. ¿Sí? Porque la emoción es más fuerte. Entonces, el recuerdo está ligado a la emoción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando una emoción de dolor es muy fuerte en la vida, aún en la infancia, queda tan ligada a la memoria esa emoción queda tan pegada en la mente, quiero decir, en el alma, que entonces evoca el dolor inmediatamente que vuelve la emoción, vuelve el dolor, la experiencia del dolor, pero porque es más profunda que los tiempos de felicidad. Y esto que estoy diciendo no es algo que se me ocurre, también lo afirma así la psicología. ¿Se entiende? Que es más profunda en la memoria o se graba más en profundidad en la memoria los tiempos de dolor o las experiencias de dolor que las experiencias de felicidad. Y miren a David, acá hay una experiencia muy fuerte, se las voy a resumir porque estoy cerrando la palabra y quiero ministrar con esta palabra que te voy a decir ahora, porque hay tantos momentos de dolor de David, tantas experiencias de dolor en David, que por eso yo digo, me gustaría a mí identificarme con José el Hebreo, me gustaría ser como José el Hebreo, casi impecable, me gustaría ser como el profeta Daniel, casi impecable, me gustaría ser como el apóstol Pablo, pero cada vez que leo la historia de David me identifico más con David, porque es el Quijote de la Biblia, porque es aquel hombre tan humano, aquel rey tan humano que tuvo tantas victorias y tantos fracasos, y tantas alegrías y tantas experiencias de dolor como las nuestras. Y una experiencia muy dolorosa en la vida de David fue lo que vivió en relación a su hijo Absalón. Ustedes saben que Absalón era un hijo muy hermoso, un hijo que tenía una belleza muy particular, dice la escritura que era muy atractivo, que era un hombre muy bello. Bueno, también lo dice de David, que era un hombre con rasgos muy agradables, con semblante muy agradable, pero habla de la belleza de Absalón y de su cabellera. Y Absalón era muy talentoso, no solo eso, sino que era muy inteligente, muy capaz, muy justo, muy recto, pero se rebeló contra su padre y lo traicionó al padre. En un momento sintió Absalón que el padre había cometido una injusticia al perdonar la vida de su hermano Amnón, que había abusado de su hermana Tamar. Absalón se vengó de su hermana, que había sido abusada por Amnón. Miren qué tremendo, ¿no? Un abuso sexual. Ustedes se acuerdan la historia de Amnón y estoy diciendo bien Amnón, ¿no? Porque tengo una lucha ahora con el nombre, pero me parece que era Amnón y Tamar.
Ustedes se acuerdan cómo él fingió estar enfermo en la cama y cómo mandó a llamar a su hermana porque estaba enamorado de su hermana, y cómo cuando la trajeron a su hermana la engañó y la obligó a estar con ella, a quedarse con ella y tener una relación íntima con ella, una relación sexual, y cómo después de la relación la despreció. Esto es lo fuerte. Inmediatamente que terminó la relación, Amnón despreció a su hermana, la despreció. O sea, la despreció más de lo que la amó. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fue muy fuerte. La experiencia, la historia como está narrada es muy fuerte. Y aunque David supo esta historia, fue muy débil como padre para actuar y hacer justicia. Y ustedes saben que Absalón hizo justicia por sus propias manos. Y después se fue porque sabía que le esperaba la muerte. Y se escondió por un tiempo, pero cuando apareció volvió con otras ideas de traicionar a su papá y quitarle el reino. ¿Saben lo que es esto? Traicionar a su padre y quitarle el reino. Y escuchen, cuando Absalón se armó de un ejército y vino para tomar Jerusalén, David dio la orden de dejar Jerusalén, de dejar el palacio y salir y darle libertad para que su hijo tomara el reino. Y mientras David, que podía haber enfrentado, porque tenía un general del ejército muy poderoso, y tenía un ejército muy poderoso, pero no quiso enfrentarse en ese momento, prefirió huir, aún en contra de lo que pensaban sus generales, y cuando iba por los montes iba llorando, llorando, pero no porque perdía el reino, iba llorando por su hijo, iba llorando por lo que estaba, por la actitud de su hijo, por lo que su hijo estaba haciendo, y no tenía manera de consolarse. Hay que ver esa historia de David subiendo la montaña con su caballo y los que le llegaban, que se cubrían, y escuchar el lamento de David llorando y diciendo: Señor, no importa que yo pierda el reino, no importa que yo pierda toda la gloria, no me importa nada de eso, estoy sufriendo por Absalón. Y no me quites, Señor, en este momento, aunque lo pierda todo, no me quites tu presencia, no me quites tu espíritu. Es tremendo ver a David amando a Dios y llorando de dolor por la traición de su hijo. Pero más fuerte fue el dolor cuando se libró la batalla recia, y ustedes saben toda la historia, y le dan la noticia de que Absalón fue muerto en la batalla, que los soldados de David finalmente lo mataron, y le trajeron la noticia. Y entonces el dolor de Absalón, el dolor de David era un dolor que no tenía consuelo. Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Es decir, que el dolor es una experiencia que vamos a tener nosotros en nuestra vida, no como una elección. Quiero que te quede este mensaje, porque si fuera una elección, todos elegiríamos no tener experiencias de dolor. Te tengo que dar la noticia, una noticia que seguramente no te va a caer muy bien, y a mí tampoco, porque nadie quiere eso, que el dolor es inevitable, que el dolor es parte de un proceso natural de la vida y que hay experiencias de dolor que tenemos que atravesar. Pero el proceso del dolor no es para siempre y las batallas no duran toda la vida, ¿sí? Son un gran aprendizaje. Siempre vamos a salir fortalecidos. Alguien dijo que lo más duro de la prueba no es la prueba en sí, sino el tiempo que dura la prueba, la extensión en el tiempo. Fue muy sabia la persona que dijo esto, ¿sí? Dijo, lo más duro de una prueba no es la prueba de dolor en sí, el dolor que experimentas, sino el tiempo que dura, cuánto se extiende. Por eso, queridos hermanos, hermanas, amigos, jóvenes que me están escuchando en esta noche, piensen de esta manera. Hay pruebas y hay situaciones de dolor en la vida que no duran un tiempo corto,
que por ahí son experiencias que se van a prolongar en el tiempo por diferentes razones, que pueden llegar a ser como aguijones, ¿sí? Pero ante esa experiencia, si es que fuese así, que no siempre es así, que se prolonga algo en el tiempo, mi recomendación es que aprendamos a liderar esos procesos de dolor, que aprendamos a convivir y a ser líderes de esos procesos, de esas tensiones, de esas presiones, de esas situaciones de angustia y de dolor en la vida. Bueno, la angustia es como una antesala del dolor, la angustia es como un anuncio de que un dolor va a venir, pero que nosotros podamos ser líderes de ese dolor, porque, les repito, el dolor no es para siempre, en algún momento se corta, en un momento la batalla se termina. Puede estirarse la batalla, pero la batalla tiene un final en algún momento. Y el Señor lo dice a través del apóstol Pablo, que el Señor juntamente con la tentación, juntamente con la prueba, juntamente con los tiempos difíciles, porque ahí el contexto de tentación tiene que ver con prueba más que nada, Él dice, juntamente con eso nos dará la solución, nos dará la salida. Nos dará la salida y habremos experimentado un aprendizaje de cosas que no podríamos aprender si no fuesen a través de esas experiencias, como el autocontrol, como el dominio propio, como la paciencia, como el perfeccionamiento en el carácter, que solamente surgen a través de esas experiencias en la vida. Recordemos que las cosas que estoy mencionando son fruto del Espíritu Santo, y un fruto siempre es el final de un proceso. No es como un don que aparece de repente, que es un regalo del Espíritu y que aparece de la noche a la mañana. No, la paciencia, el dominio propio, la templanza, el perfeccionamiento de un carácter como el de Cristo es un proceso en la vida. Padre, en esta hora, en esta noche yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Pido que bendigas, Señor, a través de esta palabra a la iglesia que está escuchando, Señor, este mensaje que tiene que ver con una clave de la vida que es el dolor, que si la entendemos como una llave en la vida, si lo entendemos como una oportunidad, si lo entendemos como una clave que puede resolvernos situaciones y difíciles de la vida, vamos a transitar mejor la vida, porque todos experimentamos pérdidas, dolores. Yo experimenté la pérdida muy temprana de mi padre, Sonia la pérdida muy temprana de su madre, y fueron de los dolores, de las experiencias de dolor más fuertes que tuvimos en nuestra vida. Pero ¿cuántos experimentamos escenas, situaciones, circunstancias de dolor? Escuchen, ahora dejo un momento de orar para dirigirme otra vez a vos, porque me viene a la mente esta idea de un amigo que llega a otro amigo y le regala 2 cajas. Escuchen bien, y una caja era una caja negra y otra caja era una caja dorada. Y el amigo le dice, mira, poné en la caja negra todas las experiencias dolorosas de tu vida. Poné allí las pérdidas, las enfermedades, los momentos difíciles, los momentos de angustias, las experiencias negativas, las cosas negativas, los momentos traumáticos. Y en la caja dorada poné los momentos de felicidad, las alegrías, la llegada de un hijo, la boda, tu encuentro con Dios. Poné todos los momentos lindos de la vida. Los momentos de mayor disfrute, los tiempos, todo ponelo allí, los momentos de felicidad. Y esta especie de enseñanza concluye diciendo que la caja de la felicidad cada vez pesaba más, se tornaba muy pesada, muy pesada, muy pesada, porque se cargaba con muchas cosas positivas, pero como que la caja negra donde iba depositado todas las cosas negativas y los dolores, como que siempre estaba como ligera, como que siempre no iba aumentando su peso, a pesar de que se le cargaban muchas cosas. Entonces, cuando este amigo va a mirar la caja negra para ver qué pasaba, que no pesaba tanto y que siempre estaba ligera, encuentra que en el fondo de la caja había un agujero por donde se iban
las experiencias negativas. Había un agujero por donde los momentos de dolor se iban, y las cosas, algunas se quedaban, pero se iban poco a poco, se iban yendo por ese agujero que estaba en el fondo de la caja. Y la enseñanza es que tenemos que dejar en el olvido aquellas cosas que pasaron, aunque fueron dolorosas, porque que nos quede la enseñanza ya está bien, pero que no nos quede el dolor, que nos quede el aprendizaje, que nos quede la enseñanza, que nuestro carácter haya mejorado, que hayamos crecido espiritualmente, que hayamos madurado, que hayamos aprendido, pero no nos quedemos allí, porque aún los fracasos nos duelen, y nos duelen tanto que a veces nos enganchamos y no podemos salir de ahí, y nos golpeamos con un látigo en la espalda y nos damos con un caño y nos decimos ¿por qué cometí eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué procedí de esa manera? Ese fue un fracaso en mi vida. ¿Por qué actué de esa manera? ¿Por qué dije lo que dije? Y nos quedamos enganchados como si Dios no fuera un Dios de oportunidades, como si Dios no nos presentara nuevas oportunidades, como si Dios nos daría la posibilidad de hacer las cosas bien una vez más. Mirá, dejemos atrás, dejemos en el mar del olvido, porque Dios también pone en el mar del olvido muchas cosas que pasaron para que podamos tener una caja pesada, una caja dorada, una caja llena de cosas positivas y de momentos que podamos recordar, donde hay alegrías, donde hay felicidad, donde también hay cosas lindas de esta vida. La vida está mezclada, siempre va a venir mezclada de felicidad y de dolor, siempre va a haber momentos de alegría y momentos de tristeza, siempre va a haber pruebas y va a haber victorias, siempre va a haber momentos de adversidad y momentos de júbilo y tiempos de prosperidad, siempre vamos a estar golpeados por la enfermedad, pero también tendremos tiempos de salud. Así que, querida iglesia, en el nombre de Jesús ahora yo declaro esta palabra sobre tu vida. Enséñanos, Señor, a entender la brevedad de la vida, de manera que crezcamos en sabiduría y podamos ser hombres y mujeres y jóvenes y adultos mayores de oración, de comunión, que podamos vivir en el fuego del Espíritu, en la comunión del Espíritu, y que podamos tener una fuerte identidad, como nos da la Santa Cena, con tu cuerpo y con tu sangre, y que podamos, Señor, a través de la comunión también entender los tiempos de dolor y entender, como veremos en otro momento de reflexión, que el presente es el capital más importante que tenemos en esta vida. Señor, bendecí a la iglesia, sana a los enfermos, abrí puertas que están cerradas, rompe ataduras y ligaduras que se están ciñendo sobre las vidas, Señor. Y así como hiciste un milagro en Diego y un milagro en la familia y un milagro con ese recurso que hacía falta, hace un milagro en esta noche para aquellos que estamos esperando esa intervención. Yo le llamo intervención de Dios. Me gusta decir que Dios intervenga cuando no sabemos cómo proceder. Me gusta decir que Dios intervenga cuando las cosas se ponen difíciles. Me gusta decir que Dios intervenga cuando no encontramos nosotros la salida. Sabemos que Dios tiene todas las respuestas. Sabemos que siempre va a actuar a partir del amor. Sabemos que siempre va a actuar a partir de un corazón compasivo. Sabemos que siempre va a hacer lo que es mejor, aunque no lo comprendamos y aunque no lo entendamos al principio. Que Dios intervenga en tu vida, que Dios intervenga en tu matrimonio, que Dios intervenga en tu esposa, que Dios intervenga en tu esposo, en tus hijos, en tus hijas, en tus nietos, que Dios intervenga en ese hijo, que Dios intervenga en esa hija, que Dios intervenga en tu presente, que Dios intervenga en tu economía, que Dios intervenga en tu futuro, que Dios intervenga y sople sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y sople el Espíritu Santo sobre tu vida y te dé ese amor que se había derramado en el corazón de David. Dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios.
Ese David de carne y hueso, ese David que posiblemente fracasó como padre y que le costó mucho sostener la vida conyugal y que fracasó de muchas maneras, tenía un corazón tierno, un corazón que amaba a Dios como nadie, que amaba a Dios con una pasión increíble, que mantenía el fuego de la presencia ardiendo en su vida y decía: Señor, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Quítame todo, pero no me quites tu presencia. No me sirve la gloria sin ti. Prefiero el desierto con tu presencia. Prefiero el desierto con tu presencia, porque donde está la presencia de Dios, allí todo florece, allí todo se activa, allí todo reverdece, allí todo se llena, allí todo sucede. Donde está la presencia, donde está la presencia. Como dijo Moisés: no me voy a mover de aquí y no le voy a decir al pueblo que marche si tu presencia no viene con nosotros. Aleluya, aleluya, la presencia de Dios en los momentos de la vida, sean de alegría o de tristeza, sean de prueba, de dolor, de lo que fuere, la presencia de Dios será lo que nos va a sostener siempre. Yo te bendigo, querido hermano y amigo, querida hermana y amiga, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.